Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, el segundo tema, mejor dicho, que sería la introducción a la criptografía simétrica. En este curso vamos a ver algunos de esos temas y sobre todo más adelante para la parte cuando empecemos con temas de blockchain, Solidity, programación de aplicaciones para blockchain, vamos a necesitar mucho de esa teoría de criptografía simétrica y sobre todo la parte de criptografía asimétrica. Pero esta parte es esencial para el curso, entonces no vamos a ver tan a profundidad algoritmos o algo así, porque eso se sale de nuestro alcance en el curso, pero sí es importante que ustedes conozcan un poco sobre qué es la criptografía. Bueno, primero, antes que nada, definición de criptografía, y lo podemos definir como la ciencia que se ocupa del estudio de los algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican. Básicamente existen dos tipos de criptografía: la criptografía simétrica o de llave privada y la criptografía asimétrica o de llave pública. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver más adelante cuál es la diferencia, pero básicamente es que la criptografía simétrica utiliza la misma llave para cifrar y para descifrar, mientras que la criptografía asimétrica, perdón, la criptografía asimétrica utiliza una llave para cifrar y otra llave para descifrar, aunque existe una relación entre ambas llaves. Perdón. ¿Qué son los criptosistemas? Los criptosistemas son sistemas, valga la redundancia, que ofrecen medios seguros de comunicación en los que el emisor oculta o cifra el mensaje antes de transmitirlo para que solo un receptor autorizado pueda descifrarlo. Existen otros servicios de seguridad como son confidencialidad, integridad, autenticación, entre otros. La criptografía simétrica, su intención es brindarnos esos servicios de seguridad. Algunas notas importantes. Es importante que pensemos de esta forma. Existen ataques a la seguridad de un sistema que se pueden realizar aún cuando existen mecanismos cifrados implementados en un sistema. ¿Qué significa esto? Que no existe tal cosa llamada Ultimate Protection o un sistema que digas, bueno, con esto instalo este software y ya mi sistema o mi criptosistema o mi servidor está completamente seguro. Eso no existe. Se necesita proteger los sistemas de diferentes puntos de vista. Entonces yo puedo cifrar mi información, pero definitivamente necesito implementar mecanismos de autenticación, de control de acceso para dejar esa seguridad completamente invulnerable o minimizar o mitigar el riesgo de que un sistema sea vulnerado. Póngase a pensar su celular. Supongamos que tienes tu contraseña, obviamente nadie puede entrar porque tiene una contraseña, pero ¿qué pasaría que te roban el celular? Entonces, ahí es un ataque a la integridad física del celular, que es robárselo y llevárselo a otro lado. De todas formas, pues aunque no vean tu información, tú ya te quedas sin celular, ¿no? Entonces, una parte es que esté cifrado y tenga password y contraseña para el control de acceso, y esa es una parte de seguridad, que la comunicación esté cifrada, y otra, que tu dispositivo sea seguro, ¿no? Entonces, bueno, eh, algo igual que se tiene que tener en cuenta es que los algoritmos descifrados deben ser evaluados y probados por la comunidad que está encargada de los mecanismos de seguridad y criptógrafos, matemáticos, etcétera, antes de que el algoritmo sea utilizado. Aquí no aplica que el algoritmo más nuevo o el sistema más nuevo es el mejor. Generalmente los algoritmos para cifrar llevan un largo proceso de validación y sobre todo se tienen que exponer a la comunidad para que lo intenten atacar y romper. Tienen que pasar la prueba del tiempo. Si ustedes les dicen, este es el algoritmo más nuevo y es el mejor, no es cierto. Si el algoritmo tiene 15, 20 años y nadie lo ha podido hackear, ese es el bueno, ¿sí? Ese es el algoritmo que debemos de utilizar. De hecho,
Por eso se dice que los sistemas, por eso hay muchos sistemas que son open source, porque al abrirlos a la comunidad los puede operar, instalar, probar, y es más fácil de detectar errores. Los sistemas cerrados son más difíciles de corregir porque no están expuestos. Y lo mismo pasa en cuestión de seguridad. Un sistema abierto, un sistema que te muestra, mira, esos son los algoritmos, así se hace y todo. A ver, ahora sí rompe la seguridad del sistema. ¿Ok? De igual forma, no es recomendable desarrollar tu propio algoritmo de cifrado o hacer alguna modificación o una variante a los que ya existen. Si ustedes les encargan un sistema y le dicen, oye, bro, hazme un sistema de cifrado, un algoritmo para encriptar información que sea único, no es que no tengan la capacidad, sino que eso es un proceso muy delicado y generalmente lleva mucho tiempo validar que un algoritmo es seguro. ¿Ok? Entonces, esas son algunas notas importantes. Siguiendo con las notas, debemos de asumir, más que notas son asunciones que tenemos que hacer. Tenemos que asumir lo siguiente. Los algoritmos de cifrado para la criptografía simétrica o pública deben ser públicos, deben estar disponibles para la comunidad. Todos, inclusive los atacantes, pueden conocer cómo funciona el algoritmo. Un atacante, debemos de asumir que un atacante puede interceptar uno o más textos cifrados y tenemos que tener la seguridad de que estos no revelan absolutamente nada para descifrar otros mensajes. Fíjense, a pesar de que conozco el algoritmo, a pesar de que conozco cómo funciona el algoritmo tal cual, conozco cómo se utilizó el algoritmo y además conozco el texto cifrado. Es más, puedo tener el texto original, el texto cifrado. Puedo tener el algoritmo. A pesar de tener toda esa información, no me debe dar ninguna pista para que futuros mensajes cifrados los pueda yo descifrar sin que yo tenga la llave privada. Entonces quiere decir que la seguridad de un algoritmo de cifrado lo determina la llave privada y sobre todo la longitud. ¿Por qué la longitud? Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Hay ciertos tipos de ataques. Entonces, mientras más larga sea la llave, o mejor dicho, más extensa sea la llave, lleva más tiempo romper ese algoritmo. Entonces, es por eso que el algoritmo de cifrado basa su seguridad en la llave privada. Obviamente el proceso de cifrado y descifrado siempre va a tener un impacto en el rendimiento de los sistemas. Entonces tampoco se trata de cifrar 100 veces algo. Si el algoritmo si lo necesita, pues sí, pero no se trata de cifrarlo muchas veces. Vamos a continuar. Debemos asumir lo siguiente. El cifrado simétrico es un tipo de criptosistema en el que el cifrado y el descifrado se realizan usando la misma llave. También se conoce como cifrado convencional o clásico. Y aquí el cifrado simétrico convierte un texto plano a un texto cifrado usando una llave privada. Ahorita vamos a definir formalmente qué es un texto simétrico y un texto plano. Perdón, qué es un texto plano y un texto cifrado. Vamos a usar la misma llave privada en el texto original para recuperar esa información. Vamos a ver nuestra imagen. Y bueno, antes de ver la imagen, vamos a hacer algunas definiciones. Un esquema de cifrado simétrico está compuesto por los siguientes ingredientes. 1. Texto plano. ¿A qué se le llama texto plano? ¿Es el texto original o como la información que va a viajar a través de la red? Un algoritmo de cifrado es un algoritmo para cifrar mensajes. La llave secreta es una llave conocida solo por el poseedor de esa llave. Un ciphertext o texto cifrado. Un ciphertext se refiere al texto ya cifrado. ¿Qué quiere decir? Que ese texto ha pasado por un proceso que incluye un algoritmo de cifrado y la aplicación de una llave secreta. Y el algoritmo para descifrar básicamente es el algoritmo de cifrado ejecutado al revés o con alguna variación que en conjunto con la llave secreta me permitan obtener el texto original. Ojo, un texto plano cifrado
con dos llaves diferentes tiene como resultado dos textos cifrados significativamente diferentes. ¿A qué me refiero con eso de significativamente diferente? Que no me tiene que dar ninguna pista, ¿ok? Los resultados al cifrar utilizando el mismo algoritmo, pero con diferentes llaves, tienen que ser completamente diferentes. Ojo, aquí también cuando se procesan las llaves, se descartan la información que puede ser muy evidente, ¿no? Como por ejemplo, las llaves que comienzan o que tienen muchos caracteres, por ejemplo, que tienen repetidos muchas veces un solo carácter, se descartan las llaves que pudieran ser 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, F, o combinaciones absurdas, todo eso muy fácil de detectar, todas esas llaves las descartan los algoritmos. ¿Sale? Bueno. ¿Cuál es el modelo? El modelo más común de un cifrado simétrico clásico. Aquí está una imagen muy sencilla en la cual vamos a ver cómo funciona esto. Digo, muy sencilla en teoría, en el papel, pero en realidad en la práctica es bastante complejo. Tengo el texto original, tengo un texto cifrado y en este caso Alicia quiere enviar información a Bob. Tenemos que asumir que esa información va a viajar a través de un canal de comunicación inseguro. Siempre tenemos que asumir eso. Tenemos que asumir que esa información va a estar expuesta a ser interceptada o que puede alguien descifrarla. Entonces, ¿cómo viaja el texto? El texto debe de viajar cifrado. Y acá hay un detalle muy importante. Ese algoritmo funciona bien. La criptografía simétrica ya no se utiliza, pero no porque los algoritmos no sirvan, o porque la llave no sirva, o porque el algoritmo haya sido expuesto. Algunos algoritmos han sido expuestos y no cumplen con todo lo que se necesita, pero no necesariamente esa es la razón por la cual no se utiliza un cifrado simétrico. La razón por la que ya no se utiliza el cifrado simétrico es porque aquí tenemos un problema nuevo. ¿Cómo distribuyo las llaves? ¿Ok? ¿Cómo le doy a Alicia su llave privada? ¿Y cómo le doy a Bob su llave privada? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Ese es el problema de llaves secretas, porque si alguien tiene conocimiento de mi llave secreta, ya se fregó todo. Ya no tengo completa seguridad de que mi llave no haya sido comprometida. Entonces, si yo tengo una llave privada y se la quiero hacer llegar a Bob, entonces tengo que tener algún mecanismo seguro en el cual yo confío en que le puedo hacer llegar esa llave a Bob sin que sea revelada. Que puede ser físicamente poner una hoja de papel en un portafolio y yo me pongo un candado a mi muñeca y me llevo ese portafolio y se lo entrego a Bob y listo, ¿no? Pero obviamente eso no funciona así porque toda esa información viaja a través de Internet. Entonces yo tengo que establecer un mecanismo el cual me permita enviarle a Bob mi llave privada de manera segura. Una forma de hacer esto es a través de una entidad central, un tercero en Discordia que me ayude a resolver esto, pero de nueva cuenta estoy revelando y comprometiendo mi llave privada. Bueno, existen dos tipos de ataques a un algoritmo descifrado. Básicamente hay muchísimas variantes, pero esas variantes se pueden agrupar en dos principales, dos grupos, el criptoanálisis y la fuerza bruta. El criptoanálisis se refiere a tratar de aprender y tratar de encontrar propiedades y acciones repetitivas en un algoritmo para poder obtener información, como por ejemplo tratar de discernir la frecuencia de una letra en un idioma o parejas de texto o cuántas veces utilizo una vocal o tratar de ir analizando esa información con diferentes textos cifrados para que me den alguna clave de qué es lo que estoy tratando de descifrar. ¿Ok? Perdón. Esto obviamente es algo muy tardado, no es un proceso que se realice y además hay que tratar de hacerlo y analizar miles de textos y puede llevar mucho tiempo. Pero como les repito, y como vimos al principio de la sesión, no todos los ataques tienen que hacerse descifrando un algoritmo. El criptoanálisis puede dar muchísima información
de quién se está comunicando, con qué frecuencia, en qué idioma, a qué hora, etcétera. ¿Sale? El objetivo del criptoanálisis no necesariamente es conocer el contenido del mensaje. Otro tipo de análisis es la fuerza bruta, en el cual consiste en probar todas las posibles combinaciones de llaves. Esto con la finalidad de poder encontrar una llave privada. El problema aquí es que también es un proceso muy tardado y aquí es donde entra en juego el tamaño de la llave. Si yo tengo una llave de cifrado muy pequeña, en bits sería por ejemplo, una llave de 32 bits, por ejemplo, quiere decir que los equipos o las computadoras que existen ahorita, incluso los celulares, en un tiempo relativamente corto, podrían encontrar y probar todas esas llaves. Porque recuerden que no es solamente probar la llave, pero tengo que ver que el resultado sea el texto ya descifrado, ¿no? Entonces, hay que generar una llave, tengo que aplicarla y ver si esa llave, su resultado es legible, ¿no? Lo más seguro es que si no es la llave, me va a volver pura basura. Entonces, es ese proceso, encontrar la llave, probarla y ver si el resultado es correcto. Y eso, pues, lleva mucho, mucho tiempo de cómputo. ¿Ok? Entonces, podemos agrupar los ataques en dos grandes grupos. Bueno, ¿cuál es el modelo de cifrado simétrico seguro? Eh, Existen dos requerimientos para el uso seguro de un sistema de cifrado convencional. Primero, tener un algoritmo de cifrado seguro. Este algoritmo nos debe garantizar lo siguiente. Debe de garantizar que a pesar de que el atacante conoce el algoritmo de cifrado, tiene el texto plano, posee uno o más textos cifrados, no podrás descifrar un texto oculto y tampoco podrá deducir la llave secreta. ¿Ok? Eso es algo que necesito que piensen bien y que analicen bien. Recuerden que aquí vamos a asumir que el atacante tiene toda la información disponible. Tiene conocimiento del algoritmo, tiene conocimiento de cómo funciona el algoritmo, puede tener texto plano con su respectivo texto cifrado a la mano y eso no le va a permitir descifrar un texto oculto nuevo. Pero además, a partir de toda esa información, tampoco debe ser capaz de encontrar cuál es la llave secreta que me está encriptando o cifrando esos mensajes. ¿Ok? Bueno, el segundo requerimiento importante es seguridad en la distribución de la llave secreta. El emisor y receptor de un mensaje cifrado deben poseer o haber recibido de forma segura una copia de la llave secreta. Y estos, por supuesto, tienen que ser capaces de mantener esa llave en secreto. ¿Ok? Ese es un relajo y eso es algo muy complicado. Por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas, mucha gente no confía o no sabe qué hacer con sus llaves secretas. Hay dos formas de tener y resguardar tus criptomonedas. La primera es a través de un exchange, que es una entidad central que realmente lo que ellos hacen es administrar tu llave secreta. Por lo tanto, y pues realmente las criptomonedas no son tuyas, son el dueño es el exchange o la casa de cambio que posee tus llaves secretas. Tú te logueas con un login y contraseña de manera convencional y tienes unas criptomonedas, pero en realidad no tienes la llave secreta para ver si estar 100% seguro de que ese dinero existe. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿cómo se recomienda si quieres tener el dinero 100% seguro y que sea tuyo? Hay muchas formas. Uno es que te generen una clave y que tú la almacenes en algún dispositivo seguro. No se recomienda tenerlo en la nube, no se recomienda tener en un USB. El método supuestamente más seguro es imprimirlo y tener en una hoja de papel. Obviamente tendrías que proteger esa hoja de papel, que no se te pierda, que no se humedezca, que no se rompa, para que lo puedas tener. Y si en 10 años quieres hacer una transacción con Bitcoin, con tu llave secreta, bueno, el papel tiene que mantenerse, ¿no? Aquí el problema es que una vez que yo tenga mi llave secreta y yo agarro, por ejemplo, la escribo o la subo a la red, ya comprometí mi llave secreta y ya no es válida. Sale. El hecho de que una nota importante, que los algoritmos sean públicos, permite su adopción en todo el mundo y además hacerlo por diferentes compañías
para ser incorporados a diversos dispositivos electrónicos. O sea, no tiene, el propósito de que sean públicos los algoritmos es con el fin de que se haga pública toda esa información y todo el mundo lo pueda utilizar. Recuerden que en estos algoritmos el principal problema es la seguridad de la llave privada. Vamos a analizar la figura 2, pero primero vamos a ver esta nomenclatura que dice: una fuente produce un mensaje en texto plano, x igual a x1, x2, xm, etcétera, que representan las letras de un alfabeto. Una llave tiene la forma K, se tiene K1, K2, KJ, etcétera, que son igual letras de un alfabeto. Está puesto de manera general porque puede ser cualquier alfabeto. O sea, ustedes mismos pueden generar una llave simétrica y pueden generar un algoritmo utilizando el alfabeto que a ustedes se les ocurra. La llave puede ser generada por el origen del mensaje o por un tercero y entregada a través de un canal seguro. Usando el algoritmo de cifrado, la clave secreta K y el texto plano X, se obtiene el texto cifrado, que es Y, igual a Y1, Y2, etcétera, que también pertenecen a un alfabeto. ¿Sale? Entonces, esa es la nomenclatura. El receptor debe ser capaz de descifrar el mensaje cifrado Y usando la llave K. Entonces, quiere decir que X es igual a descifrar el texto Y utilizando la llave K. Un oponente que observa Y, pero que no tiene acceso a K o X, puede generar un par de valores estimados. X ahí con la línea o K', vamos a decirle X' o K'. Esta información la puedo obtener después de analizar o encontrar diferentes patrones en el texto. Lo ideal es que el atacante pueda obtener la menor información posible solamente si realiza un criptoanálisis. Y ese sería el modelo de criptosistema convencional. Yo necesito a alguien que me genere esa llave, que puede ser el emisor o el receptor, perdón, el emisor o el receptor o un tercero que me genere esa llave. Aquí el detalle es que tengo un algoritmo para cifrar que recibe un texto plano. Debo de asumirlo seguro. Para que esto funcione, yo asumo que existe un canal seguro por el cual se le hizo llegar al receptor esa llave privada. Pero también tengo que asumir siempre que existe un texto cifrado Y, en este caso, que viaja a través de un canal seguro que está expuesto al criptoanálisis. No puedo asumir que esa información nunca va a ser descifrada, ni que está siendo analizada. ¿Sale? Entonces se asume que se asume un sistema, ese es un modelo de criptosistemas convencional, en el cual asumimos que el criptoanalista siempre puede obtener cierta información a partir de solo estar observando el texto cifrado. Bueno, algunas características, aquí es donde empieza lo más difícil, que los algoritmos que no nos vamos a meter, solamente algunas partes de la teoría que dice cuáles son los tipos de operaciones para que los algoritmos utilizan. Y básicamente los algoritmos están basados en dos formas o alguna combinación de ellos o alguna variante de ellos, que son la sustitución, en el cual cada elemento del texto es plano, bit, letras, grupos de letras o bits, es mapeado hacia otro elemento. ¿Qué quiere decir mapeado? Que si yo tengo, por ejemplo, una A, tengo un alfabeto en el cual digo mi A me representa el número 5, y la B me representa el número 6, y la C me representa el número 7. Y así estoy mapeando cada letra de mi texto original a un valor que se encuentra en algún otro alfabeto. Esa es una forma de llevar a cabo la encripción o el cifrado, mejor dicho. Otra es la transposición, en el cual los elementos del texto plano se reacomodan. ¿Qué significa esto? No necesariamente tengo que conseguir otra letra de otro alfabeto, sino que esa misma letra la voy a cambiar de lugar o de posición en mi texto original. ¿Cuál es el único requerimiento que tiene esto en los criptosistemas? Es que no se pierda ningún tipo de información. Quiere decir que cuando yo descifre algo, yo pueda tener el texto plano original sin ninguna modificación y sin ningún cambio. Ojo,
Los criptosistemas requieren generalmente múltiples etapas de sustitución y transposición. Generalmente puede ser una combinación de ambos o una variante de ambos para poder cifrar el mensaje. Bueno, como ya dijimos, si se usa una misma llave se conoce como criptografía asimétrica o convencional. Si son diferentes se conoce como criptografía asimétrica o pública. Ahora bien, esa es la forma, ya vimos cuáles son las operaciones que se hacen sobre las letras. Ahora bien, ¿cómo se procesa la información que voy recibiendo? Esta puede ser procesada de dos formas, por bloques o block cipher, en el que se procesa la información por bloques uno a la vez. Por ejemplo, si yo tengo un bloque de bits y voy cambiando letra por letra, o por flujo, que voy recibiendo de letra en letra y voy haciendo ese reacomodo o esa sustitución por un nuevo elemento de un alfabeto adicional que yo tenga. Eso es importante. Básicamente esas son las dos técnicas. De igual forma puede ser uno por separado o una combinación de ambas técnicas. Ahora bien, esto nada más es para que ustedes vean todos los tipos de ataque o las combinaciones que se pueden dar. ¿Qué es lo que puede tener un atacante en su poder para poder llevar a cabo un ataque? Digamos que el atacante tiene solamente un texto cifrado. Entonces quiere decir que el criptoanalista puede conocer el algoritmo de cifrado y el texto cifrado. ¿Ok? Vamos a suponer que tengo el texto plano conocido, además del texto cifrado. Entonces, ¿qué tengo más allá? Bueno, tengo el algoritmo de cifrado, el texto de cifrado y uno o más pares texto plano y cifrado creados con la misma llave. ¿Sí? Eso no quiere decir, recuerden, y eso lo estoy mencionando, porque no quiere decir que porque yo tenga un algoritmo que es seguro o mi llave privada esté segura, no quiere decir que el atacante en algún momento no pueda recuperar texto plano y no pueda tener no pueda tener en su posición texto plano y texto cifrado al mismo tiempo. ¿Ok? Otro tipo de ataque, esto es porque a lo mejor a alguien le llegó o se lo enviaron, pero otro ataque es que el atacante pueda seleccionar esa combinación, un texto plano escogido por el criptoanalista. Que yo pueda tener un texto plano y su correspondiente texto cifrado por una llave privada. Puede ser que yo tenga un texto plano seleccionado o tenga un texto cifrado seleccionado y su respectivo texto plano. Puedo tener toda esta combinación, ya en el último de los casos, en el cual conozco el algoritmo de cifrado, el texto plano que yo escogí, el texto cifrado que yo escogí y otros textos privados y otras combinaciones u otros pares de información que sea conocida. Yo puedo tener toda esa información. Obviamente, ese texto plano y ese texto cifrado ya no tiene ningún valor porque ya es conocido a través de un atacante. Lo que no puede tener en su posición el atacante es la llave privada. Toda esta información, recuerden, no me debe dar pie a que el atacante pueda conocer cuál es la llave privada y que no sea capaz de descifrar un nuevo mensaje que no haya estado en su posesión. ¿Sale? Bueno, de ahí sale un concepto que se llama seguridad incondicional. Lo voy a leer tal cual. Se dice que un algoritmo tiene esta propiedad si el texto cifrado que es generado bajo este esquema no contiene suficiente información para recuperar el texto plano correspondiente, sin importar cuánto texto cifrado esté disponible. Por eso es muy difícil crear nuestro propio algoritmo, porque tenemos que tener la seguridad de que a pesar de que nuestro algoritmo cumpla con muchas propiedades o características, y una de ellas es que no es posible recuperar ninguna información a partir de un texto cifrado, o no debe ser posible. Ningún algoritmo es incondicionalmente o 100% seguro. Sin embargo, podemos tener un algoritmo que cumple los siguientes criterios. El costo de obtener el texto original excede el valor de la información cifrada y el tiempo requerido para quebrar el algoritmo excede el tiempo de vida útil de la información. ¿Por qué dice que es incondicionalmente seguro? No existe.
teóricamente, si yo tengo un algoritmo de cifrado, es posible que si yo me pongo a hacerlo, a tratar de hacer un ataque de fuerza bruta, pues en algún momento voy a encontrar la información. Por eso no es 100% seguro. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Puede ser que me lleve un año, puede ser que me lleve 100 años. Si me lleva 100 años, para cuando yo obtenga el texto original, la información que encontré ya no tiene ningún valor, ya no tiene ningún caso. Y además, ese tiempo que me llevó quebrar el algoritmo excede el tiempo de vida útil de esa información, ya no tiene ningún valor. Entonces, de ahí se asume que si ese algoritmo realmente lo que hace es retardar al atacante el tiempo necesario para que cuando obtenga la información ya no sea válida o ya no le interese. A eso se le llama que es un algoritmo computacionalmente seguro. Quiere decir que no existe el poder de cómputo actualmente para procesar la información de tal forma que yo pueda obtener un texto original antes de que pierda su valor. ¿Ok? Bueno, les dejo esto para que lo lean con más calma y no siente yo que estoy cantinflando. Bueno, ya para concluir por el día de hoy. Bueno, como ya vimos, existen muchas técnicas de sustitución. El texto plano son reemplazadas las letras son reemplazadas por letras o símbolos. Si el texto plano es visto como una secuencia de bits, entonces se sustituyen patrones de bit por patrones de bit cifrado. Y aquí algunas técnicas clásicas son Caesar Cipher, Monoalphabetic Cipher, Playfair Cipher, etc. Muchas de estas técnicas ya no existen, bueno, sí existen, pero no son técnicas que se utilizan. Eso es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Bueno, ahorita tenemos el concepto de Internet, pero muchas veces y en muchas situaciones, sobre todo en tiempos de guerra, los soldados viajaban grandes distancias a caballo y llevaban información consigo que era cifrada, ¿no? Y que a lo mejor estaba tatuada en su piel o se los escribían en la cabeza o les daban un papel que solamente era revelado, un papel con tinta invisible que era revelado con vinagre, al echarle vinagre o cosas así, ¿no? Estas técnicas de cifrado han existido desde toda la vida y por muchos imperios que han tratado de encontrar la manera de enviar información y que no fuera legible para el atacante, ¿no? Estos son algunos de los algoritmos clásicos. En la siguiente sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ya no se utilizan, bueno, casi ya no se utilizan las técnicas de cifrado simétrico. Sí son utilizadas en algunos casos, pero cuando no se utilizan, cuando lo que se requiere es confiar en un tercero para poder enviar la llave privada al receptor o al emisor. ¿Sale? Bueno. Con esto concluimos el día de hoy. Esta es una breve introducción a lo que sería el cifrado de llave simétrica. Realmente es muy complejo, los algoritmos son muy complejos, no es parte de lo que vamos a estudiar, pero sí es interesante que ustedes tengan y tengan en mente siempre estos conceptos a la mano, ¿no? Bueno, con eso concluimos el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar. Perdón, se me olvidó decir, las diapositivas están ya en Teams. Si quieren, ya pueden descargarlas. Si alguien tiene problemas para encontrarlas, pues que me avise. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo más que tengamos pendiente? Profe, todos los materiales que estamos viendo, ¿sí están en Teams? Deben estar en Teams. Entra ya donde está la clase de seguridad de información y ahí debe estar ¿cómo se llama? No sé a través de qué canal me logueó y se me fue. Creo que me logueé a través del canal décimo A. Perdón, me debe haber logueado a través del el otro canal. Debe estar en Teams. Ya lo subí, según yo ya lo subí. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, si no tiene más preguntas, muchas gracias, nos vemos y también, no sé si igual están viendo que estoy subiendo a YouTube estos videos, entonces también ahí pueden ver la clase de nueva cuenta si tienen alguna duda. Ok, profe, gracias. Sale, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Profe.
Sí, adelante. Una pregunta. Oye, con lo del pago de la colegiatura, ¿crees que den un prórroga o algo así? Para la reinscripción. Se fue, güey. No, no se ha ido. No veo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perdón, me desconecté sin querer. Creo que sí puede ser, hay que hacer una solicitud. Si quieren, les subo. Creo que hay un formato. Denme chance, nada, checo hoy y si hay, se lo subo, ¿sale? Porfa, porque sí está un poco complicado. Contaba con un dinero, pero ya me lo moví. Ok. Yo lo checo ahorita mismo y se los subo si los necesitan hacer, ¿sale? Gracias, profe. Profe, Bueno. gracias. Dale, cuídense mucho. Es profe. Profe.